Hey familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más aquí en mi canal. Hoy estoy feliz. Hoy ya está haciendo bastante calor por acá, por la Riviera Maya, así que decidí mejor estar en la oficina con clima tranquilo. A mí me encanta siempre, desde toda mi vida siempre decía vivir en lugares donde todos los días fuera verano, pero la Riviera Maya sí que de verdad que se pasa cuando es verano. Dios mío, que el calor está increíblemente potente, pero bueno, a mí me encanta. Así que, familia, hoy les tengo un temazo, porque tal vez en algún punto de tu vida has llegado a hacer cosas que quieres avanzar y estás empezando a sentir como tal vez un poco de incomodidad, has empezado a sentir que vienen las dudas o tal vez has sentido que estás avanzando pero que más bien estás intentando hacer mil cosas pero sientes que no estás avanzando. Y justamente hoy te voy a hablar sobre cómo puedes sostener el proceso justamente cuando te sientes incómodo o cuando sientes las ganas de regresar, de renunciar, de no avanzar, cuando sientes que ya no hay más por hacer o cuando tal vez no ves la claridad en el proceso o en el camino y en cualquier área de tu vida, ya estés haciendo un negocio, ya estés viviendo un momento de dificultad en tu vida, hayas tenido una pérdida, hayas pasado por una ruptura con alguna relación, estés pasando por cualquier momento. Esto es exactamente el proceso que siempre se vive. Y normalmente nos enseñan a querer alcanzar algo en la vida, pero nunca nos enseñan uno de los procesos más importantes, que es el aprender a sostener. Y muchas veces, ¿qué pasa? Que te vas a preguntar si realmente lo estás haciendo bien cuando estás pasando por ese proceso. Si hay algo que no está funcionando de ti, o tal vez vas a sentir una sensación de miedo, o tal vez has sentido que no es el camino correcto, y vas a sentir que tal vez ese no es el lugar, y por eso muchas personas lo que hacen es que renuncian o regresan al mismo inicio de siempre. Y esto lo veo muchísimo en personas cuando están en negocios, ¿no? Van, inician un negocio y vuelven y otra vez inician uno, otro y no aguantan. Y lo mismo pasa con las relaciones, uno, otro y así pasan todo el tiempo en la vida, nunca concretando porque no saben cómo sostener. Y si esto ha sido algo de lo que te ha pasado en algún momento o estás viviendo por un momento de esos, déjame decirte que ese lugar incómodo, ese lugar que sientes que te está llevando a un nivel diferente, un nivel demasiado estresante o incómodo, hablándolo de una forma, de una perspectiva lógica, no nos vayamos desde una perspectiva donde estás en una relación y te están pegando y tengo que aguantar. Usemos el criterio propio. O tal vez estés en un momento donde estés en drogas y digas, tengo que aguantar. No. Usemos el criterio. A veces la lógica no es tan lógica, pero usemos la lógica común. O sea, te estoy hablando de procesos cuando estás emprendiendo algo que sabes que te va a favorecer y en el proceso siempre te vas a presentar con momentos incómodos. Entonces, ese lugar de incomodidad es exactamente el proceso de sostener. Sostener lo que estás viviendo, la inmensidad de aquellas cosas que tú ya habías deseado. Y ese proceso, no todo el mundo lo aguanta, familia. Todo el mundo quiere, pero no muchos aguantan. Y sobre todo, algo de lo que me he percatado es que afuera en el mercado o allá afuera en el mundo, todo el mundo te habla de ve y construye tu mejor versión, ve y alcanza el negocio, ve y haz esto, ve y hazlo, lógralo. Y sí, todo el mundo habla de llegar, pero muy pocos te hablan de sostener. Y para mí, yo siempre he dicho, una persona que está en un nivel más elevado que los demás, su responsabilidad es encontrar, o más bien compartir el proceso del camino. Yo no veo muy raros, o sea, son pocos los que te hablan de cómo sostener un proceso. Y me ha pasado ver que inclusive cuando tú no logras sostener el proceso, te etiquetan como eres una mala persona, eres un débil, un mediocre, un papanatas, porque no sabes mantener una disciplina, y entonces eres un mediocre. Y vamos, puedo entender que hay gente que le encanta la mediocridad aún sabiendo el conocimiento, pero hay otros que tal vez no lo saben y no saben cómo sostenerlo. Y eso fue algo que me pasó a mí. En algún momento pues yo no sabía cómo sostener y no sabía qué ese proceso. Ya mismo te lo voy a contar ahora porque
a mí nadie me enseñó que el proceso de sostener duele. Y tal vez esto no te lo habían dicho a ti y tienes que saberlo. El proceso de sostener duele. Y duele porque estás haciendo algo completamente diferente. No es que lo que estás haciendo está mal. Es que duele porque lo que estás haciendo desde ahí donde lo estás haciendo no te está funcionando. Y duele porque ese dolor es donde la vida te está empezando a forjar para poder convertirte en la versión más elevada de ti y empezar a subir de nivel al que tú ni siquiera has imaginado. La vida por eso es que te arroja contra las cuerdas muchas veces cuando ni siquiera entendemos por qué pasa, ¿no? Y no es que estás fallando cuando estás en ese proceso, si estás poniendo el trabajo, si estás disciplinándote, si estás escuchando tu conciencia y estás avanzando, aunque no tengas claridad, pero estás poniendo el trabajo. Si te llegas a sentir de esta forma, no es que estás fallando. Lo que pasa es que estás dejando morir la versión antigua de ti para convertirte en la versión más elevada que está viviendo la vida que tú dices que quieres vivir. Y claro, todo ese proceso de sostener te va a doler, definitivamente, te va a dar miedo, vas a querer seguir controlando porque tu ego se alimenta del control. Y no es que estás perdiendo el control en esa faceta, lo que pasa es que estás soltando el control y le estás dejando ese trabajo a Dios. Estás dejando que Dios tome el control de tu vida. Sé que suena demasiado espiritual. De hecho, antier, en estos días, había yo subido un video en mis redes sociales y me daba mucha risa cómo había personas que comentaban por el tema de Dios y que Dios es la palabra. Y a veces yo no me entiendo cuando hay personas que no saben ni siquiera lo que dicen, pero hablan sobre la palabra de Dios y es como que yo digo, espérate, o sea, tus resultados hablan de que no estás reflejando lo que tú estás diciendo y esa desalineación es lo que exactamente te está llevando a que tú no tengas una coherencia. Y yo hablaba sobre la coherencia energética y exactamente es esto. Cuando tú sueltas el control y empiezas a dejarle ese trabajo, esa chamba a Dios porque no te corresponde a ti. Tu trabajo no es controlar el proceso, tu trabajo es confiar. Ese es el trabajo cuando empiezas en la faceta del sostener, porque ahí es donde Dios obra en ti. Por eso, uno de los errores más comunes que yo he visto en las personas y en el mundo, porque eso nos pasa, es que no nos han enseñado que la abundancia no es algo que se obtiene, sino es algo que tú empiezas a reconocer en ti. Pero nos han enseñado que tienes que ganártela, que tienes que perseguirla, que tienes que trabajar con esfuerzo desmedido para poder alcanzar un resultado. Y la abundancia no es algo que se obtiene, familia, es algo que se recuerda porque ya está dentro de ti, ya fue sembrada en ti. Desde el día 1 que tú fuiste concebido, ya está dentro de ti la paz. Dios ya te dotó de paz, de fe, de propósito, de capacidades para poder crear, de amar, de expandirte, de todos los recursos necesarios para construir la vida que tú anhelas. Ya fuiste dotado de todo ello. Pero es que el mundo te enseñó ¿a qué? A olvidarlas. Entonces te llenaron de tanto ruido, por eso en las redes sociales hay demasiado ruido, los medios de comunicación hay demasiado ruido, hay tantas distracciones que generan duda, que generan miedo y que generan una comparación constante cuando empiezas a ver la vida de los demás. No me creas, solamente revísate a ti, cómo te sientes cuando entras a tus redes sociales, ves la vida de los demás y cómo te sientes al finalizar de eso. Viene una descompensación, energéticamente viene o una sensación interna de emoción. Viene una descompensación, te desanimas porque empiezas a ver y dices, what the fuck, es imposible. Y entonces así es como nos van desconectando y te van desconectando de ti. Porque una vez que te desconectan de ti, evidentemente al estar desconectado, cuando vivas el proceso va a ser más complicado porque estás sin la fuente de poder que eres tú. Por eso es que el proceso de sostener se vuelve más incómodo. Porque esta es la etapa más compleja donde no todo mundo, pues de una forma, logra mantenerlo. Porque están distraídos. Y es ahí donde se define a una persona. No solo en los momentos lindos, cuando una persona realmente muestra el carácter. Porque en los tiempos buenos es donde se muestra la personalidad. Pero en los momentos difíciles es donde tú muestras el carácter. Donde muestras la fortaleza, donde estás forjando el carácter.
Y así es que en la vida nos van enseñando a tener un comportamiento de debilidad en términos de buscar lo fácil, lo cómodo, lo seguro, lo rápido. Y claro, la vida te está enseñando de una u otra manera a través del sostener, te está enseñando la versión más elevada de ti. Y eso implica que tú tengas que confiar aunque tú no veas el resultado. No tienes que ver para creer, solo tienes que creer para poder ver. Solamente tienes que confiar, seguir aunque no sientas que estás llegando, seguir aunque no veas el resultado, sostener la paz aunque afuera todo, aunque no lo veas el resultado. Ese es tu trabajo, sostener lo que ya fue depositado en ti. No es llegar, es sostener. Por eso el éxito no es una meta. El éxito es aprender a sostenerlo verdaderamente. Sostener lo que tú ya encontraste en ti. Y eso es muy incómodo, porque no nos enseñaron a reconocerlo en nosotros, y menos a sostenerlo, evidentemente. O sea, no nos han enseñado. Y este proceso de sostener, familia, es complejo. Yo todo esto lo aprendí en algún momento cuando muchos de ustedes ya lo saben. Si no sabes, si eres nuevo en este canal y no sabes quién soy, déjame me presento. Mi nombre es Ricardo Domínguez y hace más de 13 años me he dedicado a esto que tú me estás viendo, a dedicarme al desarrollo personal, al comportamiento humano, a acompañar a que las personas puedan hacer un proceso de recuperar su poder, activar la abundancia y manifestarla en el mundo externo a través de la riqueza. Pero hace un tiempo atrás fue que me realizan una operación de la vista por un queratocono. Me hacen un trasplante de córnea y llegó un momento donde me dice el doctor que yo tenía que paralizar mi vida durante todo un año. Literalmente todo un año tenía yo que estar en mi casa o acostado o sentado, no podía yo hacer ningún esfuerzo. No te quiero contar el dolor que yo sentía en el párpado, porque la córnea es un órgano que no circula sangre, por ende no puede cicatrizar. La única forma de pegar la córnea es a través de hilo que tenía que estar cosida la córnea. El dolor que yo sentía al mover el ojo en el párpado me rasgaba por dentro, era increíble. Yo había días donde yo me levantaba llorando, literalmente yo me levantaba llorando y yo decía, Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo fue que me metiste aquí? O sea, ayúdame a salir de acá. Y para mí era difícil sostener eso, yo no comprendía, para mí eran momentos sumamente difíciles. O sea, había días, Dios sabe que yo te estoy diciendo la verdad, días donde yo lloraba incansablemente, yo me levantaba llorando y dormía llorando. Fueron tiempos muy difíciles. Pasados los 12 meses, el año que supuestamente me iban a dar de alta, un mal seguimiento por el doctor que en ese entonces me estaba dando, una negligencia médica, me excede de esteroides y me dan la noticia de que me daña el nervio óptico, y eso hizo que perdiera yo la visión en este ojo casi el 80%. Actualmente veo solamente un 20% de este ojo. Imagínate que te digan que perdiste la vista, un 80%, y que nada más vas a ver un 20% cuando al inicio de hacerte la operación del trasplante de córnea, la aspiración era llegar a un 90% de recuperación de vista. Yo sentí que me desmoronaba en ese proceso, porque nunca me enseñaron a sostener. Pasado 2-3 meses, viene la pandemia. Y una vez más, 2 años y medio creo que duró más o menos, era que teníamos que volver a estar incómodos. Ahí fue el tiro de gracia que la vida me dio. Y volver a estar encerrado para mí fue muy complicado, porque fue cuando perdí negocio, dinero, relaciones, perdí la esperanza, la fe, todo lo perdí. Tal vez igual que tú en ese proceso. Mucha gente nos vimos afectados en ese proceso. Y es porque nunca nos enseñaron a sostener procesos difíciles. Nunca nos enseñaron a sostener momentos de dificultad. Nos enseñan constantemente a llegar, porque eso es lo que nos enseña el sistema. A que tienes que perseguir, perseguir, perseguir. Pero no nos enseñan verdaderamente la llave de poder para llegar al éxito. Sostener. Sostener es la clave, familia. Entonces, sostener no es que mantengas haciéndote más o hacer más esfuerzo, más conflicto. No. Lo que aprendí en todo este proceso es que va más allá de hacer más. Es hacer las cosas desde un lugar que es correcto, es el adecuado, en donde solamente es regresar a ti. Es donde realmente estás en presencia y estás en total entrega.
La única solución, escúchalo, para poder pasar por el momento difícil que es el sostener es con entrega y regresando a ti. No hay otra forma de cómo poder superar esos procesos. No hay forma, a menos de que sea regresando a ti y sostenerlo. ¿Puedes aguantarlo? Sí, pero va a llegar un momento donde es insostenible. Porque tu alma, tu ser, tu esencia en algún momento van a quebrar esa máscara que de una u otra forma has podido mantener para controlar el resultado porque tienes miedo en lo más profundo de que suceda lo que tú no quieres que suceda. Pero todo eso está haciendo una invitación a que regreses a ti. Para eso es la incomodidad, porque para volver a ti tienes que soltar lo que no eres. Tienes que soltar tus creencias, tus máscaras, el personaje que te inventaste en algún momento. Muchos, para evitar eso, lo que hacen es evaden, procrastinan, tienen dudas. ¿Por qué? Porque sostener no es solamente repetir hábitos. Sostener es una frecuencia, es una forma de cómo tú te mantienes internamente. Es una forma de cómo tú empiezas a elevarte conforme a lo que tú estás empezando a reconocer dentro de ti. Por eso es que en mi escuela yo les enseño a mis alumnos, a mis estudiantes, clientes o como prefieras llamarlos, yo les enseño exactamente a cómo remover miedos para sostener la abundancia que ya está dentro de ellos. Lo primero, vamos por facetas. Obviamente mi escuela está dividida por niveles dependiendo en el lugar en donde estés. No todo el mundo está en el mismo nivel. Eso es sumamente claro. Hay personas que apenas están despertando, hay personas que están empezando a aprender a cómo permitirse recibir la abundancia y empezar a elevar su nivel de merecimiento, o hay personas que ya lo tienen pero no saben cómo sostenerlo. Estos son normalmente personas que ya tienen un negocio, empiezan a tener resultados, tienen una vida más elevada, pero sucede que les cuesta sostener ese resultado. Y eso es exactamente lo que hago en mi escuela. Yo acompaño a mis alumnos primero reconozcan, se permitan recibir la abundancia y puedan sostener la abundancia, pero no sostener la abundancia desde mantener un resultado externo, no, es mantener la verdad de lo que ya tú eres, no de lo que hay afuera, es lo que tú ya eres, desde la entrega completa. Y aunque todo el resultado o tu entorno refleje todavía lo que tú no quieres ver o lo que no se ha manifestado, tal vez la riqueza o el resultado que tú quieres o sea diferente a lo que tú deseas, es sostenerlo, sostener con fe. Cuando las cosas pues no están como tú quieres o cuando las ventas en tu negocio, las cifras en tu negocio no están como deseas, cuando las respuestas no están llegando cuando tú las deseas, cuando tu visión sea débil o carente, cuando estás en el proceso de oscuridad. Entonces la mayoría se rinde justamente ahí, justo cuando están por encontrar el oro. Ahí es donde muchos se rinden. Justo cuando Dios está moldeando tu carácter, cuando está moldeándote en tu mejor versión, cuando te está invitando a que mueras o a que mates a esa vieja versión tuya del miedo y que renazcas como una nueva versión de ti. Por eso es que tú no necesitas sostener la abundancia con más acciones, familia. Lo que requieres es sostenerla con alineación. Alinearte con lo que tú deseas, y eso es con la abundancia. Alineación. Muchos están desalineados, creen saberlo todo, familia, en serio. Y yo sé que cuando yo digo esto hay hate, en serio, a mí me impresiona, la gente empieza con hate, no, es que no es así, y yo lo entiendo, yo no juzgo a la gente, yo te comparto lo que funciona, y yo entiendo, porque yo era de esos, juzgar, y yo no entendía, y a veces cuando no comprendemos algo, lo primero que hace nuestro ego es juzgar, señalar, criticar, y lo comprendo, eso es un nivel de conciencia muy limitado, pero déjame decirte que eso no funciona. Si tú eres de las personas que quieren crecer, debes sostener con alineación, no con esfuerzo desmedido. Recuerda que tú no necesitas hacer más para merecer. Lo único que requieres es recordar quién eres para poder recibir. Tú no puedes recibir lo que tú no estás reconociendo en ti. Y no puedes recibir si no sabes cómo soltar. Y no puedes soltar si no crees que mereces algo mejor. Por eso es que la llave que te va a abrir las puertas para permitir se llama merecer. Y una vez que tú sabes cuánto mereces, ahora la pregunta es cuánto sabes sostener lo que crees que mereces. Entonces Dios no te está pidiendo que logres más en tu vida para que hagas más cosas
y muestres más al mundo que lo lograste. Dios no te está pidiendo eso, familia. Dios lo que te está pidiendo es que confíes, que te entregues. Eso es lo que Dios te pide únicamente. El éxito que tú deseas no va a avanzar si haciéndolo y empujándolo desde el control. No, sino avanzando, sosteniéndolo, aunque no veas el camino. Y claro, esto nos enseñan allá afuera. Nos enseñan, el sistema lo que quiere es gente dormida, que todo el tiempo quieran perseguir, te quieren dormido, porque cuando hay una persona dormida es fácil de manipular. Te enseñaron un molde allá afuera para cómo ser un esclavo, no han cambiado los tiempos, familia. Hay que decir la verdad, porque solo la verdad es la que te hace libre. Nos han enseñado a vivir limitados, a vivir carentes, a vivir conformándonos, a vivir constantemente en buscar la seguridad. Si quieres seguridad, vete a una jodida prisión. Ahí hay más seguridad. 24/7 hay seguridad. Pero si realmente quieres vivir en libertad, para eso está el mundo. La seguridad lo que hace es que te limita a conectar con la fe, con la entrega, con la confianza. Eso es lo que hace el sistema. Generar dormidos, generar gente reactiva, gente que quiere tener la razón constantemente, gente que se llena de excusas, gente que quiere evadir lo que no les gusta ver adentro, porque eso implica incomodidad, hacer el trabajo que necesitas hacer. Entonces tú no necesitas hacer más esfuerzo. Lo que requieres es regresar a ti, conectar contigo. Entonces, familia, aprender a sostener es una de las claves importantes que debes aprender a manejar en el proceso de lo que tú quieras hacer en tu vida. Eso lo es todo. Porque cuando tú quieras iniciar con una meta o un proyecto o algo, siempre van a venir dificultades. La clave está en sostener. Así que, familia, si tú estás en un punto de incomodidad en este momento, no huyas, no te sabotees, no le llames fracaso porque no están saliendo las cosas como tú crees que deberían de salir. No, llámalo proceso de transición, llámalo renacimiento, llámalo como que estás en entrega total para forjar el carácter, porque eso es lo que realmente está pasando. Llámalo como algo mejor, porque solamente si tú logras sostener y ver la verdadera abundancia, tú la vas a expresar en algún momento, pero requieres pasar por ese proceso de sostenerlo. Lo que sostienes a largo plazo es lo que tú vas a ver manifestado, basado en lo que tú ves aquí. Y eso está en todo. Si tú ves abundancia en ti, tú lo vas a manifestar. Pero si también ves miedo en ti y lo sostienes por mucho tiempo, lo vas a ver afuera. Por eso la gente se enferma. La gente vive en pobreza económica, relaciones, energía, conciencia, en todo, porque lo mantienen y lo sostienen a largo plazo. El resultado que tú estás viendo allá afuera no es una casualidad, tú eres el co-creador de esa realidad. Así que si tú quieres un consejo que yo te pueda dar como un ser humano al igual que tú, déjame decirte que la mejor forma en cómo puedes avanzar es que no busques afuera lo que solamente puedes recordar adentro de ti. No está afuera las respuestas. Todas las respuestas que buscas están dentro de ti, no están afuera. Por eso deja de correr, de perseguir, de empujar, de huir. Regresa a ti. Vuelve a ti. Ahí está todo. Ahí está todo, familia. Cuando regresas a ti y permaneces en entrega completamente. Familia, si este mensaje ha resonado contigo, te has identificado y sabes que esto es uno de los procesos en los que estás pasando, primero déjame aquí en los comentarios cómo te ha apoyado este video. Compárteme tal vez en qué proceso es en el que te encuentras. Y te voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video, te voy a dejar mi link de mi Instagram. Porque si tú quieres llevar tu vida a otro nivel y quieres empezar a aprender más bien cómo ganar dinero desde una plataforma o desde un lugar que sea el ideal, el que no sea desde el esfuerzo, sino que sea en confianza, en fe y en entrega, y construir una vida en abundancia real, ve y mándame un mensaje, un DM. Mándame un mensaje y dime, vi tu video y me gustaría que me compartas tu ebook de Abundancia Sin Límites. Totalmente gratuito, te lo quiero compartir. Definitivamente fue diseñado, elaborado y creado porque para mí me hubiera gustado que alguien me diera toda esa información en esos momentos difíciles que te acabo de compartir. Así que mándame un mensaje
Ten por seguro que no te estoy compartiendo teoría ni conceptos ni lo que todo el mundo está hablando, te estoy hablando sobre la experiencia. Esto es una guía práctica para activar la abundancia desde el día 1 que tú lo empieces a leer. Es básicamente el primer paso para dejar de luchar y empezar a recibir lo que verdaderamente te mereces, abundancia. Te dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Familia, les mando un fuerte abrazo a todos. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.